Susana Rodríguez, encantado de recibirte en el programa del Reto Siglo XXI para hablar de distribución de la, de la energía, digamos, de la, sobre todo de la posibilidad de hacer eh, transacciones con las eólicas y eh, con la energía solar, Ujú. que eso es, a eso vamos en el mundo, ¿va? Así es. Eh, no es lógico que si yo tengo un pueblo ahí muy separado tengamos que llevar una línea de transmisión hasta allá, sino que lo lógico es que se genere una especie de, que produzcamos la energía ahí Ujú. y la distribuyamos y la vendamos y trabaje todo como debe ser, ¿verdad? Sí. Como está haciendo todo el mundo, ¿verdad? No es que aquí hicimos una ley, pero no se ha cumplido, ¿verdad? Ha costado mucho. Bueno, primero, muchísimas gracias, don Jorge, por el espacio. Ciertamente la generación distribuida en términos amplios ha costado un poco, ¿verdad? Tenemos muchos años, más de 10 años, de estar hablando de generación distribuida y todavía nos cuesta un poco interiorizar, ¿verdad? Sus beneficios, por ejemplo, ¿verdad? El mundo, usted bien lo está señalando, el mundo va hacia la energía solar, hacia la energía eólica, y bueno, lo cierto es que son energías variables, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, lo cierto es que hay que impulsarlas, pero hay que impulsarlas como de manera sabia, de verdad, de manera planificada, de manera ordenada. ¿Qué es lo que tenemos con generación distribuida? Bueno, principalmente tenemos la ley, que es la ley 10.086. La ley eh, nació en enero del 2022, un año y medio tenemos ya de tener la ley vigente, ¿verdad? En enero de 2022 fue cuando se publicó en la Gaceta. Si nos echamos un poquito para atrás, la Asamblea Legislativa la aprobó en octubre del 2021. Entonces imagínense que desde octubre del 2021 tenemos un texto que ya sabemos qué dice, ¿verdad? Puntos y comas. Y sin embargo hoy, casi a los 2 años de que ya sabemos y conocemos todos el texto, pues aún nos está costando un poco su implementación, su puesta en práctica, su aplicación práctica, ¿verdad? Ciertamente hoy tenemos que pensar que la generación distribuida, y en general ya no hablamos de generación distribuida, sino de recursos energéticos distribuidos, incluyendo el almacenamiento, por ejemplo, ¿verdad? Incluyendo los vehículos eléctricos, y hay muchísimos otros recursos energéticos distribuidos, pero que al final lo que tenemos es tecnología aplicada a la energía eléctrica, ¿verdad? Hemos roto un paradigma de muchos años en donde siempre teníamos la energía de un único proveedor, ¿verdad? De nuestro proveedor en la zona de concesión, para el caso de Costa Rica, y ahora lo que tenemos es la posibilidad de yo poder generar en mi punto de consumo, ¿verdad? La propia energía que necesito, ¿verdad? Sea total o parcialmente, ¿verdad? Pues bueno, la ley ha tenido sus retos en la implementación, ¿verdad? Principalmente el primero fue la emisión del reglamento por parte de MINAE. Se tardó más tiempo del que se tenía previsto en los transitorios de la propia ley. Y ahora lo que tenemos es justamente una demora en la implementación de todos los instrumentos regulatorios del ARECEP. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el transitorio le señaló al ARECEP 12 meses para poder aplicar todos los instrumentos regulatorios, entre ellos las tarifas, entre ellos los procedimientos de cálculo necesarios para ver cuál era la capacidad de los circuitos de las empresas, entre ellos la capacidad también de penetración de energías renovables en el sistema eléctrico nacional. Y esos 12 meses ya pasaron y todavía no tenemos la totalidad de los instrumentos regulatorios, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué genera? Bueno, que se paralice la industria, no, ¿verdad? Pero sí se ralentiza, ¿verdad? Porque genera una barrera por parte de las empresas distribuidoras en donde nos dicen, bueno, no podemos avanzar porque no está esto, porque no está aquello, porque falta lo otro, y bueno, es un poco complejo, ¿verdad? Poder implementar proyectos de una manera sencilla, sino que para implementar un proyecto hay que pasar por muchos peros hasta que se logra su interconexión y bueno, su puesta en operación, que es por lo más importante, ¿verdad? Una vez puesta en operación,
se cuentan con los beneficios de la generación distribuida para el usuario. Aquí no podemos perder de vista que el mayor beneficiario de esto es el usuario que consume energía eléctrica y que tiene que tener la energía pues a un menor costo, ¿verdad? La energía que produce para sí mismo normalmente va a ser de un costo menor al que me cuesta suplirla por medio de mi proveedor de energía, y claramente pues ahí implica tener en cuenta la instalación, el periodo de pago, los temas en cuanto a sostenibilidad, las metas de sostenibilidad que algunas empresas tienen. Bueno, en fin, los beneficios son muchos y no son solo para el usuario. También hay una serie de beneficios que perciben las mismas empresas eléctricas. Por ejemplo, la reducción en las pérdidas. Tenés energía que se puede inyectar en ese mismo punto, ¿verdad? De circuito, y pues distribuirla a otros usuarios que no cuentan con recursos distribuidos, pero se disminuyen las pérdidas por el trasiego de energía por redes. Bueno, eso no lo hemos visto con tanta soltura, digamos, ¿verdad? Y entonces ha costado un poquito, pero sí, beneficios hay, y creo que sobre esos beneficios es lo que más tenemos que trabajar los que estamos en la industria de la energía. Y vamos a ver, pero toda Europa y todo, en Estados Unidos ya la energía distribuida ya es algo, primero ya se puede lograr el almacenamiento de energía, que es, la tecnología viene avanzando aceleradamente, o sea, ya no es que se pierde, sino la consumís en un periodo dado. Las inversiones no son tan grandes, ¿verdad? No hay tantas líneas de transmisión que ahí se pierden la transmisión, ¿verdad? El viaje, que aquí es carísimo, nadie sabe cuánto vale, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente el tema del almacenamiento ha sido, digamos, un cambio bastante disruptivo en el modelo tradicional del sector eléctrico, al igual que lo fueron la generación para autoconsumo hace, bueno, como decíamos, más de 10 años, 15 años, 20 años, ¿verdad? Tenemos de estar hablando de este tipo de tecnología. Y efectivamente, son cambios disruptivos que generan muchos beneficios, y no solo beneficios para el usuario, sino también para la empresa eléctrica. Almacenamiento es uno de esos claros ejemplos, en donde ya aquí en el país tenemos proyectos de almacenamiento. Dichosamente se han logrado implementar algunos proyectos con almacenamiento, o sea, generación distribuida más almacenamiento, ¿verdad? Claramente son proyectos un poco más grandes, más complejos desde el punto de vista de la ingeniería, ¿verdad? Son más retadores, pero significativamente generan beneficios y, bueno, bastante estabilidad. Ahora, ¿qué tenemos? Europa, por ejemplo, viene trabajando, España, por ejemplo, comunidades energéticas. Tenemos Colombia ya trabajando comunidades energéticas. Y entonces nosotros estamos a la vuelta de ya tener el concepto más interiorizado en el país de las comunidades energéticas, en donde diferentes actores se organizan entre sí, ¿verdad? Y pueden hacer un aprovechamiento de los recursos distribuidos, la de generación distribuida, el vehículo eléctrico, el centro de recarga, la batería para almacenamiento, pero ya no de manera individual, sino de manera colectiva, ¿verdad? Entonces ahí entran las microredes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se diseña? Ahí de nuevo es un aspecto, digamos, retador desde el punto de vista de la ingeniería, pero tienen que diseñar de manera que pueda aprovecharse todos estos recursos distribuidos, ya no solo para una persona, sino para muchos. ¿Qué tenemos en Costa Rica? La ley conocida como zona franca fuera de la GAM, que se aprobó igual el año pasado, se publicó el año pasado en la Gaceta, y eso fue una reforma al régimen de zona franca donde se habilita justamente esa posibilidad, ¿verdad? De que el administrador de un parque de zona franca pueda o tenga la posibilidad de dar servicios, incluidos los de recursos energéticos distribuidos, a las empresas que estén o que lleguen a estar en ese parque, ¿verdad? Entonces, es una habilitación que tiene ahora el administrador de zona franca, que podría generarle beneficios a todos los que se encuentran pues justamente en el parque o en un parque específico. Eso es muy similar a una microred, ¿verdad? Muy similar a una comunidad energética. Colombia recién sacó su reglamento para especificar cómo debe operar el autoconsumo colectivo y la generación distribuida colectiva, ¿verdad? De manera que entonces ya se tengan reglas claras. Bueno, eso acá todavía no lo tenemos. Por supuesto que en Europa sí hay bastante más desarrollado en esa línea, y mucho también se ha acelerado
las reformas en la Unión Europea con motivo del conflicto entre Rusia y Ucrania, que los obligó a meter un poco más el acelerador. Nosotros acá en el país, pues, vamos un poco lento, debo decir, ¿verdad? Yo creería que podríamos ir a un paso un poco más acelerado. Y con la crisis que tenemos. Totalmente, digamos, el 21 y el 22 fueron años complejos en temas del precio de combustible, ¿verdad? Y bueno, a final de cuentas, todo esto repercute de una u otra manera en los índices de inflación nacional y demás índices económicos nacionales, porque justamente la energía, en términos amplios, ¿verdad? Tanto electricidad como la parte de hidrocarburos, tiene una altísima, ¿verdad?, incidencia en la economía nacional. Entonces, pues por supuesto, tener toda la posibilidad de implementar recursos distribuidos, bueno, almacenamiento, comunidades energéticas, microredes, vehículos eléctricos, demás, generará justamente los beneficios a quien le sirva pues tener ese tipo de recursos instalados pues para su bien, ¿verdad? Y Guanacaste ha hecho algún esfuerzo, Cope Guanacaste, creo que tiene una granja de tiene solar. Un parque solar bastante grande, si no recuerdo mal, anda por el orden de los 7 o 8 megas, es una planta solar bien grande. Si mal no recuerdo, es de las más grandes o la más grande que tenemos a nivel nacional. Pues por supuesto Cope Guanacaste tiene ese desarrollo justo en la zona en donde hay un potencial y significativo en generación solar que se podría aprovechar pues bastante más, sí. Sí, pero sí tenemos un gran potencial. Solar tenemos un potencial impresionante. Correcto. Estamos en una zona privilegiada. Y así es. Igual puede ser eólico. Eólico, solar, tenemos zonas ya estudiadas a nivel nacional en donde se puede instalar. Ahí hay un tema interesante que va muy de la mano con recursos energéticos distribuidos y es justamente la posibilidad de generar energía en un punto y consumirla en otro punto. En el caso del autoconsumo, cuando se generó el trámite de la ley 10.086 de recursos energéticos distribuidos, eso fue un tema de discusión. A eso se le llamaron en aquel momento autoconsumo virtual. Y entonces decían, bueno, el autoconsumo virtual, yo pongo una planta allá en Guanacaste, pero mi industria está aquí en la gran área metropolitana. Entonces, pues, pago el peaje que corresponda en media tensión y me traigo la energía y la consumo acá, ¿verdad? ¿El parque es mío en Guanacaste? Sí. ¿Lo consumo acá? También. A nivel de la discusión, ¿verdad? Eso se entendió en aquel momento como una apertura del mercado eléctrico, una apertura solapada, le llamaban algunos, ¿verdad?, de lo que era el mercado eléctrico. Y bueno, ahí perdimos la oportunidad de poder incluir en la ley 10.086 la posibilidad de aprovechar los recursos en las zonas donde tiene mayor posibilidad de generación, en Guanacaste, por ejemplo, ¿verdad?, y atraerlo a las zonas donde hay mayor cantidad de consumo, porque no siempre coincide el consumo y el mejor punto de generación no siempre coincide. Y bueno, pues no. Usted tiene la posibilidad de generar en una zona y consumirlo en la otra, por supuesto, pagando el peaje que corresponda, ¿verdad?, a la red de distribución de la empresa, pues no hay mayor inconveniente en que se pueda generar ese tipo de modelo de negocio que inclusive, y pues ese modelo de negocio le genera ingresos adicionales a las empresas eléctricas, ¿verdad?, porque las empresas son las propietarias de la red. Entonces, si yo soy una industria que genero en un punto, consumo en otro, utilizo la red para transporte, una carretera pues, que está ahí. Tengo que pagar el peaje, es un ingreso que la empresa no está percibiendo, sí, pero con esa posibilidad sí lo percibiría. Entonces ahí digamos de moraleja tenemos que tener un poco más de apertura a los nuevos modelos de negocio que se están generando alrededor de pero la tecnología. Las distribuidoras tienen ese pensamiento. Algunas sí. ¿O creen que van a cerrar la posibilidad para la empresa privada? Entonces dicen, esto es competencia mía. Sí, es una competencia, sí. Sí, exactamente. Pero usted está ganando en el viaje del transporte, ¿ok? No vamos a tirar otra línea de transmisión, ¿verdad? No hace ningún sentido. No hace ningún probablemente sentido. Haría inviable el proyecto, ¿verdad? Pero la ARECEP regula. ARECEP lo regula. De pronto ARECEP ha sido un poco no tan ágil, ¿verdad? O no tan oportuna, ¿verdad?, en dar esa señal regulatoria de que los nuevos modelos de negocio es con lo que tenemos que lidiar ahorita, ¿verdad?
Los nuevos modelos de negocio que están alrededor del sector eléctrico son cantidades. Si nosotros nos ponemos a ver los Pero papers, hoy salió reviews, en el periódico que va a haber hasta pagonazos. salió en conferencia de prensa ayer el ICE haciendo ver como una gran cosa, o sea, cuando hay capacidad impresionante. ¿Eh? totalmente y capacidad inclusive humana, digamos, de las mismas empresas eléctricas en poder tener apertura a los nuevos modelos de negocio y sacar provecho de esos nuevos modelos de negocio. Efectivamente. Sí, van a seguir es que siguen con la planta hidroeléctrica y tienen que ver qué hacen con la planta hidroeléctrica y con los altos costos también que ha tenido. Pero el país tiene líneas de transmisión por todos lados. Correcto. Y son dos negocios, uno es la producción y otra cosa es la distribución. Así es. En realidad son 4 negocios, son 4 eslabones Bueno, de la sí, cadena. porque tenés razón, está generar, transmitir, distribuir y comercializar. Y el comercializar no es algo que nosotros veamos. Nosotros no tenemos la figura del comercializador puro de energía eléctrica. Tenemos la figura del distribuidor que también comercializa. Pero en otros países sabemos claramente que hay figura comercializador, o sea, quien no tiene la infraestructura ni de transporte ni de generación, pero enlaza oferta y demanda. Y entonces, pues, contratará la energía de alguna fuente con algún otro generador y contactará al usuario, que es el que va a consumir esta energía. Pues los pone en un punto de encuentro y él tendrá su margen, su fee, por hacer la labor de comercializar, ¿verdad? Eso acá nosotros no lo tenemos. No quiere decir que no vaya a existir. Por ejemplo, si lo vemos en el tema de electromovilidad, que viene siendo también un recurso distribuido, nosotros podríamos ir pensando en qué pasará si tenemos un comercializador de energía eléctrica en donde lo que tenga es un centro de recarga para movilidad eléctrica, camiones, autobuses, vehículos, ¿verdad? Sí. En donde ese punto de consumo lo que va a hacer es pues comprar la energía claramente, ¿verdad? A una empresa. Y pone nada más la pone a distribuir como una estación de servicio. Como una estación. Exactamente. Bueno, esa podría ser una figura de comercializador puro. Pero no está hecha la figura. Existe en la ley. Pero no la aplican. No hay, que yo conozca no hay menos, ¿verdad? No hay la regulación. Sí, no, le hace falta desarrollar esa regulación, ¿verdad? El comercializador, pero bueno, estamos ¿Pues le toca a quién? ¿A la ARECEP? Sí, claro, a la ARECEP. Es el quien le toca darle un mayor protagonismo a un comercializador de energía de cara a las nuevas tecnologías. Sí, le tocará a la ARECEP visualizarlo. Ahí es donde yo creo que ARECEP podría ser un poco más oportuno o visionario, ¿verdad? En poder decir, bueno, tenemos un periodo en donde podría haber muchos negocios que no son propiamente del modelo tradicional, que no son propiamente un negocio para el ICE o para Copelesca o Cope Guanacaste. No, podrán ser pero un solo negocio el crecimiento que va a tener la energía eléctrica para transporte, digamos, cuando vemos la cantidad de carros que cada vez aumenta más. Correcto. Carros eléctricos, ¿verdad? Ajá. Y que se necesitan pequeñas bombas por todo lado, ¿verdad? Correcto. Ahora, mientras no quiera hacer el ICE, que el que pone todas las bombas y los centros de carga. Los centros de carga, pongámoslo así. Sí, la Red Nacional de Centros de Carga, que ha sido desarrollada inclusive por la ley que fomenta la electromovilidad, que es una ley del 2018, me parece. Los centros de carga nacionales, que son de la red nacional, son de las empresas distribuidoras. Y eso está bastante bien. Son los llamados a decir, impulsemos la electromovilidad. ¿Por qué? Porque ponen dinamismo a la demanda de energía eléctrica. Sin embargo, definitivamente nos hace falta robustecer, ¿verdad? Esa red de recarga. Hoy, por ejemplo, si nos pasamos a la acera de enfrente en estaciones de servicio de suministro de combustible, diésel, las gasolinas, pues andaremos por el orden de las 400 a nivel nacional, ¿verdad? O sea, tenemos un punto de abastecimiento de combustibles increíble, prácticamente a lo largo y ancho de todo el país. Con puntos entre sí bastante cortos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la electromovilidad? Bueno, tenemos que llegar a generar ese nivel de confianza para que si un usuario de un vehículo eléctrico quiere trasladarse a la zona sur, por ejemplo, no tenga que hacer una planificación de su trayecto al punto de que sabe que si aquí este centro de carga, el próximo está a los 100 kilómetros,
No, eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, tiene que haber algún nivel de, de facilidad de infraestructura. Claro, eso tiene un costo, ¿verdad? Pero ese costo no necesariamente tiene que ser todo de la empresa, de las empresas eléctricas. Podría también la participación privada crear una figura como el comercializador, ¿verdad? Y utilizarla para un centro de recarga privado. Sí, negocio y pone privado. a disposición la energía e igual se está dinamizando la demanda de energía eléctrica. Así que tenemos que ser un poco flexibles en general, ¿verdad? Con la generación distribuida, y creo que ha sido como el caballito de Troya, ¿verdad? Que va recorriendo el camino de primero para ver cómo le abre espacio a las otras tecnologías. Con generación distribuida ha sido bien complejo, ¿verdad? Este trayecto, porque hay una resistencia grande a que se Pero una generen resistencia proyectos que con no tiene facilidad. ningún sentido. ¿Ah? Yo coincido que no tiene ningún No tiene sentido. ningún sentido porque si hay algo que va a necesitar este país es más energía y ojalá renovable, 100%. Renovable, correcto. Y no podemos seguir con el modelo actual. O sea, Correcto. La transformación la de nuestra transformación es matriz, un hecho. sí, total. La transformación de la matriz tiene que ser un hecho. Que vayamos a desaparecer los combustibles al 2050, yo tengo mis reservas. O sea, honestamente no creo que al 2050 ya desaparezcan los combustibles o derivados de hidrocarburos o del gas natural. No, ¿verdad? No lo veo de esa manera. Pero sí va a haber disminuido tal vez su consumo en función a, inclusive a nivel internacional, las proyecciones del 2030 y 2050 lo que establecen es que el 2050 lo que va a haber es un movimiento de la curva, ¿verdad? En donde ya no va a ser creciente, sino que va a empezar a decrecer, ¿verdad? Pero no es que se deja utilizar, sino que nada más que el consumo de combustibles a nivel mundial empezará a decrecer. Pero no quiere decir que no van a existir, ¿verdad? O sea, China va a seguir consumiendo cantidades de combustibles. Es que se necesitan para muchos productos. Pues claro, digamos. Todos los plásticos, sí. Y también satanizar a los hidrocarburos no es el camino adecuado. De pronto, sí tenemos que ir cumpliendo las metas en renovables y en descarbonización. Pero ya Europa está tomando medidas muy estrictas con la movilidad. ¿Ah? Correcto, sí. Ya está pidiendo que en cuestión de 3 años estaba en la parte eléctrica casi en 80%. Sí, en movilidad eléctrica, particularmente vehículo, que es como la transformación más sencilla, digamos, sí, han habido líneas muy claras de parte de la Unión Europea, cuáles son su estrategia, ¿verdad? Tienen ya una estrategia planteada a nivel de toda la Unión Europea de cómo va a ser este proyecto de transformar la matriz de cada uno de sus países. Además lo está haciendo China, lo está haciendo Estados Unidos, o sea, los consumidores grandes. Correcto. Pero tenemos que, hay un autor que en paz descanse, ya recién murió, el doctor Ariño, planteó en uno de sus últimos escritos algo bien interesante en función a la transición energética. Y él decía que la transición energética necesariamente nos va a obligar a reformar las raíces mismas, ¿verdad?, de los mercados o de las economías. Pero a la vez nos va a tocar lidiar de manera en igualdad, digamos, de condiciones con todos los energéticos, ¿verdad? La transición nos obliga a no cerrarle la puerta a ningún energético, ¿verdad? Porque unos nos van a contribuir con otros. Entonces, gas natural, no, que no entramos con gas natural. ¿Por qué no? En el caso de la generación distribuida, hidrógeno verde, ¿por qué no? O sea, estudiémoslo, veamos sus beneficios, veamos sus retos, y si es de conveniencia del país, pues lo ponemos en operación. Pero hay un mix energético, que ese era el término que usaba el doctor Ariño, hay un mix energético que es con el que nos vamos a enfrentar de los próximos años. De manera que vayamos abandonando unos o inclusive modificando algunos. Tenemos biocombustibles, tenemos combustibles sintéticos, tenemos mezclas para que se pueda reducir la cantidad de emisiones por cada uno de los combustibles. Lo utilizan en barcos, por ejemplo, en la industria marítima. Ya hay reglas a nivel internacional de que el combustible que se utiliza para la industria marítima debe tener un componente muy bajo de azufre para que no genere la cantidad de emisiones que generaría pues, los combustibles que tienen altos niveles o porcentajes más altos de azufre para su transporte, y ahí ir disminuyendo. Entonces, ¿estamos eliminando el combustible para barcos? No. ¿Estamos haciendo ese combustible menos contaminante? Sí. Bueno, entonces eso es pensar en un mix energético.
Y en cambio climático. Y en cambio climático, por supuesto, pero eso también le suma poder tener esa posibilidad de no cerrarle la puerta a la tecnología, y es generación distribuida, almacenamiento, vehículos eléctricos, la traemos, la estudiamos, si es buena, la aplicamos. Esa señal es buena a nivel país. Y un cambio de mentalidad. Es que aquí tenemos una mentalidad que llevamos atrasada todo. Seguimos con... Pareciera que solo eso existe, ¿verdad? O sea, primero era lógicamente el desarrollo en base de hidro, ¿verdad? De agua. Después ya eólico, después un poco solar y bueno. Y solar, que es muy poquitico a nivel país, ni un 1% tenemos de solar. Pudiendo tener significativos porcentajes dentro de la matriz eléctrica. Bueno, y está la geotermia, que es también... La geotermia, que es muy provechosa, un poquitillo cara, pero muy que provechosa. Es muy 24/7 y es muy buena, ¿verdad? Pero igual nos quedamos ahí como que no aumentamos la producción. Así es. Solar es una de las tecnologías para generación de energía eléctrica a nivel país y a nivel de autoconsumo, que definitivamente el país se ha quedado muy en deuda. Alcanzar un 1% de la matriz eléctrica, bueno, ni un 1% de la matriz eléctrica, o sea, es realmente un tema que nos debería poner a pensar, ¿verdad? Decir, debería dar vergüenza. Por supuesto, porque deberíamos de tener con la capacidad que tenemos de producción. Vea, eólico andamos en el orden del 13, el 15% de la generación eléctrica es con fuente eólica. Bueno, ¿cómo es que el solar apenas alcanza un 1%? ¿Verdad? O sea, uno podría pensar en qué más. En generación distribuida, no hay datos oficiales actualizados. En generación distribuida tenemos, ARECEP dice que son como 84 megas instalados, según datos de ARECEP al año pasado. Según datos del MINAE anda como en el orden del 60 megas instalados. Datos que nosotros tenemos señalan que son 150 megas instalados en generación distribuida, y podríamos tener bastante más, ¿verdad? Inclusive los parques solares grandes para la generación. Pero bueno, definitivamente eso es una deuda que tenemos país, creo yo. Bueno, muchas gracias. A la orden. Muy interesante. Yo creo que vamos a tener otra oportunidad de extendernos en este campo. Cuando guste, claro que sí.